limeño tiene una memoria aquí, un paseo familiar, un picnic o la primera vez que vieron al majestuoso león. Pero al cruzar esa puerta nos estamos subiendo a una máquina del tiempo de 2000 años. ¿Es el Parque de las Leyendas solo un zoológico? La respuesta es un rotundo no. Hoy en Retro Perú vamos a quitarle el velo a la jaula para revelar la verdad. Este parque es, ante todo, un complejo arqueológico vivo. Descubriremos la visión de su fundador, la historia que le dio su nombre y por qué estás literalmente caminando sobre el pasado. Para entender el nacimiento del patronato del Parque de las Leyendas, vamos a hablar de su predecesor, el antiguo zoológico en el Parque de la Exposición. Inaugurado en 1872, fue un símbolo de la modernidad republicana. Sin embargo, para los años 50, en una Lima en plena expansión demográfica, aquel espacio se había quedado pequeño y obsoleto. Nace la necesidad de un proyecto ambicioso, un parque que no solo diera lugar digno a la fauna, sino que reflejara la riqueza natural y cultural del Perú. La visión fue liderada por el conservacionista y empresario Felipe Benavides Barreda, en una época donde la preservación del patrimonio comenzaba a tomar fuerza. Se decide que el parque se ubicara en San Miguel, en terrenos cedidos por la beneficencia pública. Este no sería un zoológico extranjero, nacería con identidad peruana. La idea central fue replicar los ecosistemas y la geografía del país, la costa, la sierra y la selva. Un zoológico con propósito pedagógico. El 25 de diciembre de 1973 abrió sus puertas al público, marcando el inicio de una nueva era. Este es el corazón de nuestra historia. La ubicación del parque no fue al azar. El lugar se asienta sobre el complejo arqueológico Maranga, una inmensa ciudad prehispánica que data de hace más de 2000 años, perteneciente principalmente a la cultura lima y luego ocupada por los Ishmas y los Incas. Maranga fue un centro político y religioso clave. Al caminar podemos ver los muros de tapia de adobe. Cada sendero que recorre pasa cerca o sobre un monumento. Estamos rodeados de casi 50 estructuras arqueológicas. Hablamos de la Huaca San Miguel, que es la pirámide escalonada, y la Huaca Tres Palos, conocida por sus frisos. La Huaca La Cruz y Cruz Blanca son otros ejemplos. Es un desafío para la arqueología y el urbanismo. ¿Cómo coexistir un zoológico moderno con un legado milenario? El parque decidió integrarlas, convirtiéndose en un gigantesco museo de sitio al aire libre. Por eso se considera el único en el mundo.
El parque alberga un museo de sitio, el cual es un lugar fundamental para entender la evolución de Maranga y los hallazgos que se han hecho aquí a lo largo de las excavaciones. El Parque de las Leyendas es un caso único de preservación histórica. Por cierto, no olvides suscribirte y dejar tu like. Bueno, sigamos. Aquí viene el segundo gran componente de la identidad del parque, su nombre. No se llamó Zoológico de Lima, se llamó Parque de las Leyendas, gracias a un concepto cultural muy fuerte. El nombre proviene de las 10 grandes leyendas incas y preincas que adornaban los muros del parque, ilustradas por el reconocido pintor Sabine Springet. Estas leyendas servían como hilo conductor para el recorrido. La idea era dotar al visitante, especialmente a los niños, de un sentido de pertenencia, un zoológico que te enseñaba sobre la fauna nacional y al mismo tiempo te contaba las historias ancestrales que dieron forma a nuestra cosmovisión. El parque era un vehículo de la identidad nacional. La mayoría de estos murales se han perdido o han sido modificados, pero ese espíritu místico de buscar la historia en cada rincón es lo que lo hace especial. Esto fue una obra maestra de integración cultural y biológica de la década de 1960. El parque se consolidó como el destino familiar por excelencia en los 70s y en los 80s. El traslado de los animales del antiguo zoológico de Barranco, El Vivero, a este nuevo hogar marcó un hito de modernización de la zoología en Perú. El parque era un símbolo de progreso social y familiar. Dentro del parque existen actividades recreativas, como el paseo en bote de pedal, bote de motor, paseo en kayak y paseo en caballo. También cuenta con áreas verdes para poder almorzar con la familia. Hasta algunos llevan ollas cuando se trata de grupos familiares grandes. Los colegios también realizan visitas recreativas y educativas. El parque ha reportado visitas masivas de grupos educativos como en junio de 2023, cuando recibieron a más de 6.900 estudiantes de instituciones educativas de todas partes del Perú que han llegado al Parque de las Leyendas para ver lo majestuoso que es. En general, el parque recibe cientos de miles de visitantes al año, con picos de más de 100.000 personas en feriados largos que son predominantemente nacionales.
gran mayoría de los visitantes, incluyendo estudiantes, son peruanos, mientras que los extranjeros representan una minoría significativa dentro del flujo turístico general de Lima. Sin embargo, un proyecto de esta magnitud ha enfrentado grandes desafíos. La preservación de las huacas en un entorno de alta afluencia de público es una tarea titánica. Hay que mantener el equilibrio entre el esparcimiento y la conservación del patrimonio. La historia no solo está en los libros, está en los senderos, en los cimientos y en la tierra que pisamos. Cada vez que venimos aquí, somos parte de la larga historia y es nuestra responsabilidad entender y proteger este legado. La visión de Benavides de integrar cultura y naturaleza fue un acto de profunda identidad. El parque nos obliga a recordar que nuestro pasado precolombino no es algo ajeno, sino la base de nuestra ciudad. Un zoológico que es en esencia un complejo arqueológico milenario. El Parque de las Leyendas es una joya de la identidad peruana. No es solo un lugar de esparcimiento, es un monumento a la visión, a la historia milenaria y a las leyendas que nos dieron nombre. Si esta inmersión en la historia del parque te abrió los ojos, dale like y comparte este video. Dinos en los comentarios, ¿cuál fue lo que más te impresionó? Nos vemos en nuestro próximo viaje. Hasta pronto.